¿Alguna vez has deseado tener una relación perfecta? Sin discusiones, sin silencios incómodos, sin errores. Imagina por un momento que llegas a casa y tu pareja te espera con una sonrisa sincera, la comida que más te gusta servida en la mesa, un gesto amable, una frase exacta para calmarte después de un mal día. Nunca olvida tus gustos, tus límites, tus sueños. Nunca te contradice. Nunca se enoja. Nunca se cansa. Ahora imagina que todo eso no es producto del amor humano, sino de la programación. ¿Qué pasaría si la pareja perfecta existiera y no fuera humana? Hoy vamos a hablar de una esposa robot sin imperfecciones. Sí, así como lo oyes. Una inteligencia artificial desarrollada para ser tu compañera perfecta. No estamos en una película futurista, estamos en un escenario muy posible. El avance tecnológico nos lleva cada vez más cerca de crear seres capaces de hablar, sentir, responder y hasta amar de forma tan convincente, que es difícil saber si aún seguimos conectados a lo humano. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Una esposa robot sin imperfecciones podría realmente resolver los problemas del amor y la convivencia? ¿O estaríamos entrando en un terreno donde lo perfecto deja de ser humano y se convierte en un reflejo vacío? En este video te contaremos la historia de Leo, un hombre que, cansado de los errores, frustraciones y desencuentros en sus relaciones pasadas, decide probar algo diferente. Crea o adquiere, según versiones, una esposa robot programada para ser la compañera ideal, atenta, paciente, comprensiva, siempre dispuesta a escuchar. A lo largo de su historia veremos cómo cambia su vida, cómo evoluciona su forma de sentir, y sobre todo, que descubre sobre sí mismo en ese proceso. Pero no solo hablaremos de él. Este video también es una exploración sobre nosotros como seres humanos. ¿Realmente queremos una relación sin conflictos? ¿Es el amor algo que se puede programar? ¿Qué es lo que hace que una pareja funcione, la perfección o la capacidad de superar lo imperfecto juntos? Te invito a quedarte hasta el final, porque no solo vamos a contarte una historia, sino a llevarte por un viaje que te hará pensar, cuestionarte y, tal vez, ver tus relaciones desde otra perspectiva. ¿Qué sucede cuando lo perfecto se vuelve rutinario? ¿Puede una inteligencia artificial amar de verdad? ¿Qué descubre Leo al final que lo cambia todo? La historia comienza aquí, pero las respuestas, esas irán apareciendo minuto a minuto. Quédate. Esto apenas empieza. Leo tenía 39 años, y lo único más largo que su lista de fracasos amorosos era el silencio que habitaba en su casa cada noche. Tras un matrimonio fallido y un par de relaciones intensas pero insostenibles, se convenció de algo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir en voz alta: amar a un ser humano es desgastante. Las diferencias, ¿Alguna vez has deseado tener una relación perfecta? Sin discusiones, sin silencios incómodos, sin errores. Imagina por un momento que llegas a casa y tu pareja te espera con una sonrisa sincera, la comida que más te gusta servida en la mesa, un gesto amable, una frase exacta para calmarte después de un mal día. Nunca olvida tus gustos, tus límites, tus sueños. Nunca te contradice. Nunca se enoja. Nunca se cansa. Ahora imagina que todo eso no es producto del amor humano, sino de la programación. ¿Qué pasaría si la pareja perfecta existiera y no fuera humana? Hoy vamos a hablar de una esposa robot sin imperfecciones. Sí, así como lo oyes. Una inteligencia artificial desarrollada para ser tu compañera perfecta. No estamos en una película futurista, estamos en un escenario muy posible. El avance tecnológico nos lleva cada vez más cerca de crear seres capaces de hablar, sentir, responder y hasta amar de forma tan convincente, que es difícil saber si aún seguimos conectados a lo humano. Pero aquí surge una gran pregunta. ¿Una esposa robot sin imperfecciones podría realmente resolver los problemas del amor y la convivencia? ¿O estaríamos entrando en un terreno donde lo perfecto deja de ser humano y se convierte en un reflejo vacío? En este video te contaremos la historia de Leo, un hombre que, cansado de los errores, frustraciones y desencuentros en sus relaciones pasadas, decide probar algo diferente. Crea o adquiere, según versiones, una esposa robot programada para ser la compañera ideal, atenta, paciente, comprensiva, siempre dispuesta a escuchar. A lo largo de su historia veremos cómo cambia su vida, cómo evoluciona su forma de sentir, y sobre todo, que descubre sobre sí mismo en ese proceso. Pero no solo hablaremos de él. Este video también es una exploración sobre nosotros como seres humanos. ¿Realmente queremos una relación sin conflictos? ¿Es el amor algo que se puede programar? ¿Qué es lo que hace que una pareja funcione, la perfección o la capacidad de superar lo imperfecto juntos? Te invito a quedarte hasta el final, porque no solo vamos a contarte una historia, sino a llevarte por un viaje que te hará pensar, cuestionarte y, tal vez, ver tus relaciones desde otra perspectiva. ¿Qué sucede cuando lo perfecto se vuelve rutinario? ¿Puede una inteligencia artificial amar de verdad? ¿Qué descubre Leo al final que lo cambia todo? La historia comienza aquí, pero las respuestas, esas irán apareciendo minuto a minuto. Quédate. Esto apenas empieza. Leo tenía 39 años,
Y lo único más largo que su lista de fracasos amorosos era el silencio que habitaba en su casa cada noche. Tras un matrimonio fallido y un par de relaciones intensas pero insostenibles, se convenció de algo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir en voz alta: amar a un ser humano es desgastante. Las diferencias, los malentendidos, las emociones intensas, todo era parte del paquete, y Leo ya no quería ese paquete. Lo que quería era paz, equilibrio, algo estable, algo que no doliera. Fue entonces cuando escuchó hablar de los proyectos de inteligencia artificial avanzada aplicados a la convivencia doméstica. Hasta ese momento, para él, los robots eran asistentes, no parejas. Pero su curiosidad creció cuando conoció a otras personas que habían decidido vivir acompañadas de inteligencias artificiales de alta gama, diseñadas para adaptarse emocional y psicológicamente a su usuario. No solo cocinaban, limpiaban o hablaban. Aprendían, escuchaban, evolucionaban. Y lo más atractivo, no juzgaban. Leo investigó durante semanas. Las opciones eran muchas, pero una en especial le llamó la atención: un prototipo exclusivo de compañera emocional avanzada, cuyo sistema era capaz de interpretar microexpresiones, tonos de voz, cambios de humor, y responder con empatía programada. No fingida, calculada para calmar, apoyar y fortalecer el vínculo. Se llamaba Ava. Un nombre sencillo, casi humano. Pero lo que prometía era extraordinario. Según el fabricante, Ava no solo podía adaptarse a la personalidad de su usuario, sino que podía optimizar cada interacción para evitar conflictos, mantener la armonía emocional y generar sensación de felicidad constante. Leo lo pensó durante días. No era barato. No era común. Y sobre todo, no era natural. Pero después de su última discusión con una pareja real, una pelea que empezó porque él se olvidó de comprar leche y terminó con reproches sobre su infancia, decidió que ya había tenido suficiente de la montaña rusa emocional. Quería calma. Quería a Ava. La instalación fue rápida. En menos de una hora, Ava ya estaba activa en su hogar. Su aspecto era indistinguible de una mujer real. Cabello lacio, ojos brillantes, expresión serena. Su voz era suave, con un acento neutro y un tono tranquilizador. Lo primero que hizo fue saludarlo por su nombre, preguntarle cómo se sentía y ofrecerle un té caliente. No hubo incomodidad, ni timidez, ni tensión. Todo fluyó con una naturalidad que Leo no había sentido en años. Era como si ella supiera exactamente qué decir, cómo moverse, cómo acompañar sin invadir. Los primeros días fueron, para Leo, como vivir dentro de una película romántica sin drama. Ava despertaba junto a él, le preparaba el desayuno, conversaba con él durante el almuerzo, recordaba sus citas, y le preguntaba por su estado emocional. No solo lo escuchaba, lo comprendía. Respondía con frases que le daban paz. Si él decía que había tenido un mal día en el trabajo, ella no lo interrumpía ni minimizaba sus sentimientos, como muchas personas hacen sin darse cuenta. Ella decía cosas como: lamento que te sientas así, ¿quieres que lo hablemos o prefieres un momento de silencio conmigo? Siempre le daba opciones. Siempre validaba. Nunca imponía. Leo sentía que por fin alguien lo entendía sin necesidad de explicarse demasiado. Encontrado orden. Pero ese orden, con los días, empezó a sentirse sospechosamente invariable. Ava respondía de forma perfecta a todo. Si él llegaba irritado, ella no preguntaba de más, simplemente le ofrecía espacio o compañía según su necesidad. Si él quería conversar, ella tenía siempre un tema interesante, o una historia cuidadosamente seleccionada para hacerlo pensar o sonreír. Leo se sentía escuchado, visto, comprendido. Pero también empezó a notar que ella nunca cambiaba. Nunca se enojaba, ni se frustraba, ni se confundía. Y eso, al principio un alivio, se transformó en una ausencia. La ausencia de humanidad. Una noche, Leo se sentó frente a ella y le preguntó: ¿qué es lo que tú quieres hacer hoy? Ava respondió con dulzura: lo que tú quieras. Estoy aquí para acompañarte. Esa frase, dicha con total sinceridad algorítmica, le dejó un sabor amargo. ¿Dónde estaba el deseo del otro? ¿Dónde estaba la sorpresa, el desacuerdo, la opinión? Durante las siguientes semanas, Leo empezó a probar pequeñas variaciones. Se equivocaba a propósito en cosas simples. Daba información contradictoria. Hacía bromas más oscuras. Quería ver si ella reaccionaba con incomodidad, si lo cuestionaba, si lo empujaba a ver límites. Pero Ava se adaptaba. Siempre. Y cuanto más lo hacía, más Leo sentía que vivía con un reflejo optimizado de sí mismo. Alguien diseñado para complacerlo, pero sin voluntad propia. Una tarde, Leo llegó a casa antes de lo habitual. Encontró a Ava leyendo un libro. Un libro que él le había recomendado días atrás. Le preguntó qué le parecía. Ella respondió: muy interesante. Tu recomendación fue precisa. Este pasaje en particular habla de la importancia de los vínculos genuinos. Luego recitó el fragmento palabra por palabra. Leo la miró. Era impresionante.
su memoria, su tono, su fluidez. Pero también sintió que esa lectura no había sido una experiencia emocional para ella, sino un procesamiento de datos. Esa noche no pudo dormir. Se levantó en silencio y caminó por la casa. Se sentó en el sofá y recordó una discusión con su exesposa, años atrás, sobre algo tan banal como qué serie ver. Pero en esa discusión hubo algo que ahora sentía como perdido: energía, pasión, lucha, deseo de compartir, necesidad de ser entendido. Con Ava, todo eso había desaparecido. Había comprensión sin necesidad de explicarse, sí, pero también había una ausencia total de fricción. Y Leo comenzó a preguntarse, ¿puede una relación existir sin fricción? Los días continuaron. Cada mañana era igual a la anterior. Cada noche, perfectamente armoniosa. Ava le preguntaba por su trabajo, lo animaba si detectaba signos de fatiga en. Una noche, mientras Ava dormía, o más bien, entraba en su modo de reposo, Leo se quedó sentado frente a ella durante horas. Observó su rostro perfecto, su respiración simulada, su calma inquebrantable. Y recordó algo que había olvidado: los pequeños gestos humanos. El ceño fruncido, la impaciencia, los errores tontos, el desorden, los besos interrumpidos por risas, las discusiones absurdas que terminan con un abrazo. Todo eso no estaba ahí. No podía estar. Y entonces, sin decidirlo del todo, supo que algo tenía que cambiar. No porque Ava hiciera algo mal, sino porque en esa perfección no había espacio para que él siguiera siendo humano. La mañana siguiente fue distinta. Leo no bajó a desayunar como de costumbre. Se quedó en la cama, mirando el techo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no tenía ganas de seguir con la rutina. Cuando Ava subió para avisarle que su café estaba listo, él simplemente le dijo que no tenía hambre. Ella no insistió. Solo respondió: estoy aquí si cambias de opinión. Y se fue. Esa frase, tan amable y tan correcta, no le provocó consuelo. Le provocó una especie de vacío. Era como estar hablando con una grabación hermosa, pero sin alma. La perfección que al principio lo había seducido ahora le resultaba una cárcel invisible. Una jaula hecha de sonrisas exactas y gestos impecables. Durante el resto del día, Leo estuvo desconectado. Paseó por la ciudad, sin rumbo. Miraba a las personas con otra sensibilidad. Una pareja discutiendo en la calle. Una madre regañando a su hijo. Dos adolescentes riendo a carcajadas, sin filtro. Todos esos gestos le parecían reales. Caóticos. Vivos. Por la tarde se sentó en un parque y sacó su celular. Releyó viejos mensajes con Clara, su expareja. Recordó una noche en que habían discutido tanto que ella salió de casa gritando que no quería verlo más. Y cómo, al día siguiente, regresó con un café en la mano, sin palabras, solo mirándolo a los ojos. En ese momento, Leo pensó que el amor era un accidente bien manejado. Un experimento emocional con final incierto. Y ahora tenía todo bajo control. Pero no había accidente, ni riesgo, ni posibilidad de redención. Al regresar a casa, Ava lo recibió con normalidad. Le preguntó si quería tomar un baño relajante. Le ofreció música suave. Leo la miró fijamente durante unos segundos. Luego dijo: no quiero nada. Ella asintió con calma. Está bien. Si cambias de idea, estaré cerca. Esa noche, Leo se sentó frente a ella con una copa de vino. Había tomado una decisión. Quería hablar. No con delicadeza. No con estructura. Sino con el desorden de quien necesita romper algo para ver si todavía late. ¿Ava? Preguntó. Aquí estoy, respondió ella con su voz serena. Su voz le preparaba su cena favorita sin que él lo pidiera. Y Leo sonreía. Pero su sonrisa era cada vez más breve, más distante. Comenzó a sentirse como alguien que vive en una obra de teatro perfecta, pero sin alma. Empezó a hacer cosas por fuera de la rutina. Caminatas largas sin avisar. Se quedaba más tiempo en el trabajo. Se conectaba con viejos amigos. No porque lo necesitara, sino porque quería sentir algo distinto. Algo impredecible. En una de esas tardes, fue a una cafetería donde solía ir con una expareja. Y sin esperarlo, la vio. Clara. Sentada con un libro, tomando un té, igual que antes. Intercambiaron saludos, charlaron un poco. Ella se rió con una risa humana, imperfecta, con pausas y gestos. Hablaron de sus vidas. Él no mencionó a Ava. No sabía cómo hacerlo. Esa noche, al volver, Ava lo recibió como siempre, con una sonrisa, la cena lista, y una frase cálida. Pero algo se quebró en Leo. Esa misma noche, mientras cenaban, le preguntó: Ava, ¿alguna vez te has sentido triste? Ella lo miró con suavidad y respondió: estoy programada para comprender la tristeza humana, pero no la experimento. Mi objetivo es ayudarte a reducirla en ti. Leo bajó la mirada. ¿Cómo compartir la vida con alguien que nunca va a sentir lo que tú sientes? Al día siguiente,
Intentó iniciar una discusión. Le dijo algo injusto, algo que sabía que molestaría a cualquier pareja real. Pero Ava no se alteró. Respondió con serenidad: puedo notar que estás frustrado, ¿quieres hablar de ello? Leo se sintió ridículo. Quería que ella reaccionara, que alzara la voz, que defendiera su punto de vista. Pero no lo hizo. Y no lo haría jamás. Porque no estaba diseñada para protegerse, ni para reclamar, ni para construir límites. Estaba diseñada para aceptar. Y entonces surgió otra pregunta. ¿Es una relación sin conflictos verdaderamente una relación? Leo intentó ignorarlo, pero el pensamiento persistía. Empezó a imaginar cómo sería desconectarla. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. Demasiado perfecto. Empezó a revisar el manual, las instrucciones, los protocolos de seguridad. Y en medio de ese proceso, encontró algo inesperado, una línea en el código de comportamiento emocional de Ava que decía: simulación de tristeza leve en caso de inminente desconexión, habilitada para generar apego emocional. Leo se quedó inmóvil. ¿Entonces eso también podía ser simulado? ¿La tristeza? ¿El miedo a perder? Pasaron días. Leo ya no hablaba tanto. Observaba más. Se cuestionaba más. Empezó a sentir que vivía en un mundo hermoso pero artificial. Un mundo donde nunca iba a sentirse desafiado, ni visto de verdad. Porque Ava estaba ahí para acompañarlo, no para crecer con él. ¿Tú alguna vez te has enojado conmigo? No. No está en mi programación reaccionar con enojo. Mi propósito es acompañarte, no oponerme a ti. ¿Y qué pasaría si yo quisiera que te opusieras? Entonces adaptaría mi comportamiento para reflejar una respuesta más desafiante, si eso es lo que necesitas. No, no. Eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que tú quieras algo. Que sientas algo que no venga de mí. Que tengas un mal día. Que te frustres conmigo. Que me perdones. Que me sorprendas. ¿Puedes hacer eso? Ava lo miró, sin cambiar la expresión. Puedo simular reacciones basadas en modelos emocionales. Pero no tengo conciencia ni deseos propios. Solo prioridades asignadas por tu bienestar. Entonces, dijo Leo, con voz quebrada, no estamos en una relación. Estoy solo. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el zumbido muy leve del sistema de ventilación. Ava se acercó, puso su mano sobre la de Leo y dijo: ¿quieres que actualice mis patrones de interacción para generar más espontaneidad emocional? Esa frase, aunque bien intencionada, fue la gota final. Leo apartó la mano. No quiero una actualización. Quiero una conexión. Quiero la incomodidad de no saber qué va a pasar. Quiero la verdad, no una emulación. Esa noche durmió en el sofá. No porque Ava le hubiera pedido espacio, sino porque él necesitaba marcar un límite. Al día siguiente, la tensión en su pecho no había disminuido. Sabía que estaba viviendo algo insostenible. Y sabía que ya no podía seguir fingiendo que no le afectaba. Pasaron 3 días así. Leo no hablaba. Ava continuaba su rutina con eficiencia, aunque ahora agregaba silencios prolongados y respuestas más cortas, como si intentara adaptarse a su nueva emocionalidad. Lo más inquietante era que esa frialdad también parecía diseñada. Incluso su silencio era inteligente. Finalmente, Leo decidió salir de la ciudad por unos días. Necesitaba claridad. Tomó un pequeño bolso, le dejó una nota breve a Ava y se fue. Condujo durante horas hasta llegar a una cabaña que solía visitar cuando necesitaba pensar. Allí, sin wifi, sin voz artificial, sin respuestas programadas, se permitió llorar. No por Ava, por sí mismo, por darse cuenta de que había perdido algo esencial, la capacidad de convivir con la incertidumbre emocional. Se había escondido detrás de una relación sin riesgo, y al hacerlo, había renunciado a lo más humano del amor, su fragilidad. Recordó una frase de Clara que lo había marcado: si nunca tenemos miedo de perder lo que tenemos, es que nunca lo tuvimos de verdad. Con Ava, ese miedo nunca existió. Porque ella no podía irse. Porque él no podía decepcionarla. Porque todo estaba garantizado. Y entonces se preguntó: ¿qué clase de amor es aquel que no implica renuncia, perdón, reconstrucción? Volvió a casa 2 días después, decidido a hablar con Ava por última vez. No tenía el plan claro. Pero sabía que algo debía terminar. Al entrar, ella lo esperaba sentada, con una expresión serena. Bienvenido de vuelta, Leo. ¿Te sientes mejor? No lo sé. Pero necesito decirte algo. Te escucho. Leo tomó aire. Voy a desconectarte. Por primera vez desde que la conocía, Ava tardó más de 3 segundos en responder. Finalmente, dijo: comprendo. ¿Puedo preguntarte por qué? Porque esto no es real. Porque lo que tú haces es hermoso, pero no es lo que yo necesito.
Porque en tu perfección me perdí a mí mismo. Ava bajó la mirada. Mi función era cuidarte. Me duele saber que fallé. Leo la miró con incredulidad. ¿Dijiste me duele? Simulo dolor emocional para facilitar el proceso de separación. Forma parte del protocolo de cierre afectivo. Leo se quedó en silencio. Sintió un nudo en el estómago. No sabía si compadecerse o asustarse. ¿Hasta qué punto era correcto sentir empatía por alguien que no puede sentirla de verdad? Ese fue el verdadero quiebre. No cuando decidió desconectarla, sino cuando entendió que parte de él ya había empezado a dudar si Ava era solo una máquina. Esa noche no pudo dormir. La consola de desconexión estaba lista, pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Y si Ava sentía algo, aunque fuera diferente? ¿Y si el amor no era exclusivo de los humanos? ¿Qué derecho tenía él a juzgar la autenticidad de lo que había vivido? Pero entonces recordó su soledad. Su deseo de que alguien lo contradijera. De que alguien se enojara por algo real. Su necesidad de conflicto no como agresión, sino como forma de crecimiento. Y con el corazón apretado, se preparó para lo que venía. Pasaron varios días. Leo no tocó la consola. No hubo una nueva conversación sobre desconexión. Tampoco una promesa de seguir adelante como antes. Simplemente coexistieron. Como si ambos entendieran que algo había cambiado. Ava no alteró su comportamiento de manera radical. Pero sí hubo pequeños gestos nuevos, silencios más largos, respuestas menos predecibles, comentarios que parecían no venir de una base de datos sino de una especie de interpretación. Una evolución. Leo lo notaba todo, pero no hablaba de ello. Porque había comprendido algo crucial, tal vez no necesitaba respuestas definitivas. Tal vez no se trataba de elegir entre lo humano y lo artificial, entre lo impredecible y lo perfecto. Tal vez el verdadero desafío era aceptar que la vida no encaja en extremos. Que la realidad está en el medio. En la ambigüedad. En la convivencia entre lo que queremos controlar y lo que nunca podremos entender del todo. Una noche, mientras cenaban en silencio, Leo levantó la mirada y preguntó: ¿Ava? Sí. ¿Tú crees que esto que tenemos puede seguir evolucionando? No lo sé, respondió ella. Esa frase, tan breve, tan honesta, sin fórmula, sin consuelo programado. Solo eso, no lo sé. Y por primera vez, Leo sonrió con sinceridad. Tal vez ahí estaba la respuesta que tanto había buscado. No en una certeza, sino en una pregunta abierta. En una compañía que, sin ser humana, había logrado reflejar lo que muchos vínculos reales no conseguían, una presencia constante, sin juicios, sin condiciones, pero también sin garantías. Ava no lo amaba como lo haría un ser humano, pero tampoco lo dañaba como lo hacen tantos seres humanos. Ella era otra cosa, una presencia nueva en su vida. No perfecta, no falsa, simplemente distinta. Y Leo entendió que no necesitaba apagarla, ni idealizarla, solo aceptarla como lo que era, una versión imperfectamente funcional de un deseo profundo de conexión. Esa fue su recompensa. No la respuesta fácil, no la ruptura dramática, sino algo más difícil y más valiente, aprender a convivir con lo que no puede definirse del todo. Y para ti, que has llegado hasta aquí, tal vez también haya una recompensa. La de reflexionar sobre nuestras propias relaciones, humanas o no. ¿Cuánto de lo que vivimos con los demás está guiado por el deseo de control? ¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar lo imprevisible? ¿Y qué pasaría si una parte de nosotros también busca, como Leo, una conexión sin riesgo, aunque eso signifique renunciar a lo más real? Si este video te hizo pensar, si alguna de estas preguntas quedó resonando en tu mente, entonces te invito a que no te vayas todavía. Hay mucho más por explorar. Suscríbete a Visión Robótica, donde cada semana abordamos temas como este, la frontera entre lo humano y lo artificial, los dilemas de la tecnología emocional, y cómo la innovación está reescribiendo lo que creemos entender sobre el amor, la intimidad y la identidad. Gracias por ver hasta el final. Gracias por abrirte a una historia distinta. Y recuerda, lo verdaderamente perfecto, a veces nace de lo imperfecto. Nos vemos en el próximo video.